Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 12. Una hoja desafilada se vuelve más afilada. ¡Gu! Izuku gimió, arrancando su cabeza del balde, el agua volaba por todas partes. Máxima salida, dijo Nigiteye, tomando cada onza de oxígeno que Izuku podía obtener en una sola respiración, activó cortina de humo. Su camiseta, ya harapienta, se desgarró cuando cada centímetro de piel de su cuerpo comenzó a expulsar humo. En cuestión de segundos, todo el almacén estaba lleno de arriba a abajo. Sin embargo, nunca dejó de transmutar cada molécula de aire de sus pulmones en humo y algo más. Extendiendo su mano, Izuku solo podía ver hasta su codo. Incluso su talón estaba borroso en su visión obstruida. Ahora tira. Intenta tomarlo todo y muévelo. Nigiteye gritó, su voz rebotando a su alrededor. Gruñendo, Izuku cortó su emisión y extendió su mano, tirando del aire como si fuera una tela. Con toda su fuerza humana, obligó a la enorme nube a descender. Los oídos de Izuku se destaparon, un dolor penetrante se apoderó de su cerebro mientras deseaba que su creación se arrodillara. Durante la duración de su agarre, pudo condensar la nube lo suficiente como para poder ver la cabeza y los hombros de Nigiteye asomando por la parte superior. Pudo mantenerlo en su lugar durante unos segundos antes de que le fallaran las fuerzas y la nube se dispersara. Colapsando en el suelo, Izuku tomó los restos hechos jirones de su camiseta y se cubrió la boca, usándolo como un ventilador económico. Lejos, donde el humo aún era denso, escuchó una serie de toses. Está bien, dijo Gran Torino, deteniéndose para toser. Ahora toma secciones más pequeñas y dispérsalas una por una. Izuku gimió, sentándose. Sus emisiones no eran tóxicas, pero cuando estaban tan condensadas, eran desagradables de respirar. Con solo un brazo para sostener su pseudo-ventilador, Izuku necesitaba manipular el humo sin mover su cuerpo. No tenía una conexión psíquica con él, pero el humo sabía lo que quería y tenía tendencia a escucharlo. Sin embargo, su vínculo era más físico que mental, por lo que no usar su mano significaba que la manipulación era mucho más difícil. Hace un mes, ni siquiera la idea de manipular telequinéticamente el humo estaba en la ecuación. Había avanzado a pasos agigantados bajo la perforación de Gran Torino. Cada día se hizo más fácil, pero no fue un crecimiento pasivo. Tuvo que esforzarse hasta los huesos para incluso cambiar un poco el humo, y hacer un truco como el que acababa de realizar lo dejaría exhausto durante las próximas horas. Aún así, siguió adelante. Agarrando docenas de metros cúbicos individuales, Izuku pudo separarlos lo suficiente como para que se anularan. Fue un progreso lento, pero funcionó. Cuando Izuku terminó, estaba agotado. Al encontrar el lugar menos manchado de humo, Izuku se acostó y se hizo un ovillo. Izuku ignoró los dos juegos de pasos que se acercaron a él, pero no pudo ignorar cómo una bota de goma lo pateó en la columna. Vamos, muchacho, levántate. Empecemos el enfriamiento. Gran Torino dijo. Gimiendo, trató de enroscarse aún más en sí mismo, fingiendo que era un rollito Poggy, pero el anciano héroe no estaba dispuesto a aceptarlo. Con el sonido de un bastón golpeando contra la carne, Izuku se encontró haciendo un trote ligero. Nigiteye no lo estaba persiguiendo, gracias a Dios, pero la pelota de béisbol ocasional saltaba en su dirección. No fue una descarga terrible para los estándares de Izuku, pero fue lo suficientemente intensa como para que tuviera que prestar atención. Su éxito no se midió por la velocidad, sino por la precisión y la percepción. Al menos, eso era cierto para los enfriamientos. Cada semana, la carrera de obstáculos parecía volverse más difícil. Comenzando el enfriamiento, su respiración salió áspera y su corazón martilleaba en sus costillas. Al final, había conseguido controlar su adrenalina. Al detenerse en Nigiteye, aceptó una taza de agua fría. El agua embotellada era molesto de tratar. Trabajo decente hoy, Midoriya. Sin embargo, vas a necesitar una ducha. Y un nuevo par de sudaderas. Dijo Nigiteye, señalando su camisa hecha trizas. Izuku se sonrojó y asintió. Y, yo podría haberlo hecho mejor. Sostuve la nube por más tiempo. Puedo sentirlo, hay mucho más que puedo hacer ahora que puedo controlarlo. Izuku dijo. Ciertamente.
¿Has tenido más sueños extraños? Tal vez One for All tenga algunas ideas. Gran Torino dijo, cojeando. Izuku no sabía por qué se molestaba en actuar como anciano. Había visto al hombre luchar con la barrera del sonido en alguna ocasión. No, señor. No tuve sueños extraños recientemente. Izuku dijo, su respuesta cortada. La verdad era que no lo había hecho, y ese era el problema. Desde que tomó la mano de Nana ese terrible día en el tren, no había tenido otro sueño. En su lugar, simplemente había flotado en el vacío mientras dormía, observando el castillo desde lejos. Dolía no poder verlos. Hablar con ellos todas las noches se había convertido en una segunda naturaleza. Había comenzado a desearlo. Sexto era callado, pero divertido y un mentor decente, incluso si lo había estado ocultando de manera peculiar. Quinto había estado creciendo en él, a pesar de la brusquedad del hombre. Pensar en séptima hizo que le doliera el corazón. Octavo hizo que le doliera todo el cuerpo. Uno pensaría que One for All se volvería loco, dado que tienes la peculiaridad de un usuario anterior como la tuya. Apuesto a que no será la única, tampoco. Gran Torino dijo. Izuku no dijo nada. Sabía que probablemente atraparía a los demás también, pero lo mantuvo en silencio. Su sesión se terminó después de eso con Miguteye necesitando patrullar y Gran Torino necesitando ir a un centro comercial de gangas en una ciudad más allá. Sin tener una reunión con ninguno de los epílogos de Fujimaki y demasiado cansado para continuar entrenando por su cuenta, Izuku se conformó con hacer las compras. Setsuna Tokage estaba compartiendo el mostrador con su padre cuando entró Izuku, sosteniendo una lista de papeles y una expresión relajada. Su modo de andar estaba muy lejos del niño rígido y nervioso que había conocido hacía unos meses, pero no era un mal cambio. Había encontrado bien al viejo Izuku. Agradable, fácil de hablar, pero incómodo. Sin embargo, desde que había arriesgado su vida por su madre, eso había cambiado. Este Izuku no estaba usando su brazo, pero se veía cómodo. Este Izuku todavía era torpe y nervioso, pero sus buenos aspectos se habían magnificado desde entonces. Había recibido el mensaje de texto hacía media hora que él iba a pasar por su madre, y había pasado el resto de su tiempo holgazaneando alrededor de la caja registradora. Habían pasado 1 o 2 semanas desde que se conocieron, y el aburrimiento la estaba matando. Su escuela estaba fuera y no había excusa para que no pasaran el rato todos los días. Los niños de su escuela eran geniales. Geniales, de verdad, pero ninguno de ellos fue tan divertido como Izuku. Entonces, cuando el niño finalmente llegó, ella lo derribó. Esperaba golpearlo con el hombro lo suficiente como para enviarlos a ambos al suelo, solo para castigarlo por no estar más cerca de ella. No había esperado que él la evadiera, girara y la arrojara al suelo. Ella parpadeó hacia él mientras él lo hacía hacia ella, ninguno parecía darse cuenta de lo que acababa de pasar. Cerca del mostrador, su padre se estaba partiendo de risa. Eso es lo que obtienes por atacar a los clientes, Seth. Dijo, tratando y fallando en sofocar sus risitas. Setsuna hizo un puchero una vez que recuperó el aliento, mirando a Izuku y a su padre. Extendiendo una mano intencionalmente patética hacia Izuku, gimió. ¿Por qué? Yo era demasiado joven para morir. Sin piedad para la hermosa. Ella dijo, jugando con su dolor. Ante esto, Izuku pareció partirse por la mitad, partiéndose en pedazos. Dios mío. Lo siento mucho, lo siento mucho. Oh, mije. Dijo Izuku, arrodillándose, agitando frenéticamente el brazo, dividido entre ayudarla o no arriesgarse a su ira. Una risita gemido escapó de su boca, poniendo fin a su pánico. Sentándose, extendió una mano. Izuku la tomó con cierta vacilación, levantándola. Ella le echó un vistazo. Iba a obligarte a pasar el rato conmigo, pero él es mal. Ella dijo. Izuku, por segunda vez, pareció partirse por la mitad. Ella se rió, pellizcándose la nariz. Está bien. Podría acompañarte a casa, ya sabes, asegurándome de que nuestros productos se entreguen de manera segura en el refrigerador de un cliente valioso. Podrías ducharte entonces y podríamos ir al parque después o algo así. Pasa la lista.
dijo Setsuna, un puño en sus caderas y el otro extendido. Izuku la miró como si fuera un extraterrestre por un segundo, antes de apartar la mirada y dejar caer la lista en su palma. Lo que ella pensó que estaría en la lista estaba mal. Ella niveló al chico con una mirada inexpresiva. ¿2 barras de mantequilla? Ella preguntó. El chico se puso el cuello, ventilando su camisa. Mantuvo los ojos fijos en un estante cercano. Es vital que esas barras de mantequilla lleguen a mi casa pronto. Sabes, puedes venir a pasar el rato, ¿verdad? Además, sé con certeza que tienes como 3 barras de mantequilla en este momento. Literalmente, siempre reviso tus compras. No estás pasando por mantequilla tan rápido, tonto del karate. Tonto del karate. Preguntó Izuku, horrorizado. Setsuna lo ignoró. Papá. ¿Izuku puede usar nuestra ducha? Ella preguntó. Por supuesto. Si realmente huele tan mal, aléjate de mí. Respondió su padre. Asintiendo para sí misma, agitó una mano hacia la escalera. Izuku se congeló en su lugar, sus ojos como platillos y su mandíbula trabajando a 1 milla por minuto. Si Setsuna se tapaba la oreja con una mano, podía distinguir sus temerosos murmullos. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. No debería. Eso es una mierda grosera. Por favor, déjame ir. No puedo hacer eso. Setsuna lo agarró por el brazo y comenzó a arrastrarlo por la tienda. Su padre no hizo nada para detenerla, solo se rió para sí mismo. Poniéndolo de pie en la parte superior de la escotilla, ella agradeció todo lo santo que su madre no estaba en casa. Izuku todavía parecía catatónico, por lo que le dio una pequeña bofetada. Oye, hombre, no tienes que hacerlo. Todo lo que digo es que hueles mal, y nuestro baño es gratis. Y que tienes que hacerlo. Dijo Setsuna, golpeándolo en la barbilla por si acaso. Los hombros del chico se hundieron mientras se tiraba de la camisa. Esto es raro. Y no tengo ropa. Izuku dijo, retrocediendo poco a poco hacia la escotilla. Sí, pero es tu culpa por venir aquí oliendo así. Acabo de terminar el entrenamiento del día. Él dijo. Setsuna arrugó la nariz ante la idea. Olía como si hubiera estado buceando en la basura, no entrenando. Ella mantuvo su respuesta corta. Toma tus bultos, Izu. Puedes tener una camisa y algunos calcetines. Dudo que quieras mis pantalones. Dijo, deslizando sus pulgares a través de las trabillas de su cinturón. De ninguna manera voy a tomar tu ropa. Simplemente no puedo. Izuku dijo, yo creo que puedes. Al final, no pudo resistirse a ella. Lanzándole una camiseta sin mangas rosa con el tema de un estego y algunos calcetines, dejó que él se encargara de eso desde allí. Se sentó en el borde de la escotilla, pateando los pies. Se le había formado un nudo en la garganta. Iba a ser una heroína. Era algo que se prometió a sí misma hace un tiempo, y lo cumplió. Todos los días después de la escuela, los deportes y la tarea, entrenaba. Estudió cómo funcionaba todo, los básicos. Lo que comenzó como aprender a convertirse en un héroe legal, se convirtió en descubrir las mejores escuelas. Descubrir las mejores escuelas se convirtió en descubrir cómo ingresar a Laura. No le había llevado mucho tiempo darse cuenta de que tal vez no la pasara tan mal. Su peculiaridad era lo suficientemente buena como para el examen de ingreso aparentemente infame, pero dado que su prima es la secretaria del gobernador, podría ingresar por recomendación. Su prima había dicho lo mismo cuando ella le preguntó en la última reunión de vacaciones. La posibilidad de un viaje gratis la emocionaba, pero la culpa se unía a esos sentimientos. Izuku, pensó, también entraría por recomendación. Con Migiteye y otro héroe apoyándolo, no había forma de que no lo hiciera. La diferencia, al menos para ella, era que mientras su prima podía engatusarla, Izuku trabajaba como esclavo para obtener la aprobación de Migiteye. Ese video de su combate se había quedado con ella. La forma en que Migiteye lo pateó no fue la forma en que pateas a los estudiantes casuales. Izuku estaba arriesgando todo solo por la oportunidad de conseguirlo. Se sentía como si estuviera haciendo trampa. Ese sentimiento oscuro había estado burbujeando cada vez más a medida que hablaba con Izuku. Se enviaban mensajes de texto todos los días, pero solo se encendían cuando él entraba a hacer la compra.
Los moretones, las cojeras, los pies que se arrastran y el delirio remarcaron el gran esfuerzo que puso en ello. Eso ni siquiera estaba considerando su aprendizaje personal en Shimi maldita Asuka. No había duda en su mente de que él mantendría ese nivel de esfuerzo en los próximos años. La hizo temblar. A Setsuna le gustaba, tacha eso, amaba su tiempo libre. Con estudios, entrenamiento, deportes y manteniendo sus amistades, aprovechó cada oportunidad que tuvo para ser una vagabunda. Necesitaba unas pocas horas a la semana, si no un día, para ser simplemente una perezosa. No se sentía ella misma a menos que estuviera acurrucada leyendo un libro. A pesar de la pulgada o dos que tenía sobre él en altura, sintió que tenía que estirar el cuello para mirarlo. Ella nunca gritaría una injusticia. En realidad, ella sabía que simplemente tenían actitudes diferentes. Eso no significaba que no deseara tener su ética de trabajo o sus bolas de acero. Simplemente no se comparaba con sus amigos de la escuela. Un puñado raro de ellos quería ser héroes. Pero ninguno de ellos tenía el impulso de Setsuna, y mucho menos el de Izuku. Su talento y esfuerzo fueron como charcos para sus lagos, para sus océanos. No quiere decir que no los amaba, pero algunos de ellos eran de alguna manera más perezosos que ella. Un yin-yang se había formado en sus entrañas cada vez que Izuku estaba cerca. Por un lado, su espíritu era una estrella tan brillante en su vida que su sistema solar no había sido el mismo desde que él llegó. Por otro lado, su brillo solo resaltaba la oscuridad del espacio a su alrededor. Al otro lado del piso, oyó el agua salir. Llevando sus dedos extendidos hasta su pecho en un puño, se dominó a sí misma. Hoy no era un día para estresarse por eso o incluso superarlo. Hoy solo se divertirían un poco. Se sentó, completamente paciente y sin moverse en absoluto, cuando la puerta de su baño se abrió con un crujido. El rosa era su color, seguro. Caminaron uno al lado del otro, más cerca que incluso su madre. Su hombro derecho siempre estaba en contacto con el izquierdo, y era perfecto. No estaba seguro de si lo estaba haciendo a propósito, pero estaba haciendo un trabajo increíble cubriendo su brazo. Se había olvidado de la prótesis, sin pensar que saldrían hoy. Así que su gratitud estaba por las nubes. En su mayor parte, vagaban por las calles. Un ping en sus teléfonos les hizo saber que se estaba produciendo una pelea de villanos en la ciudad, pero Izuku no lo sentía en este momento. Ya se había arriesgado mucho hoy, no hay necesidad de estresarse por los villanos también. Setsuna estuvo de acuerdo, así que simplemente se dirigieron hacia el parque. En el camino, pasaron algunos vendedores de comida y lugares de comida rápida, pero sus fondos colectivos no alcanzaron los $20. La aventura del parque duró poco. Fue divertido, simplemente correr por la hierba, pero no lo suficientemente divertido como para que Izuku olvidara su agotamiento. Por suerte para Izuku, las nubes en lo alto habían comenzado a oscurecerse al mismo tiempo que se le acababa la energía. El clima tormentoso los tomó por sorpresa, pero eso no fue un problema para los dos niños. Incluso cuando empezó a lloviznar, simplemente marcharon hacia una nueva ubicación. No hablaron mucho entre ellos, pero aún así compartieron detalles sobre su vida diaria entre ellos. Setsuna se enteró de que su terapeuta y su mentor Shinizuka eran coincidentemente padre e hija. Supo que su prima era la secretaria del gobernador de su procedencia. Había algunas cosas que quería decirle, desahogarse, pero no podía. Hoy no. Explicar por qué Endeavor podría preocuparse por él requería aún más explicaciones y delicadas. No estaba seguro, pero tenía la sensación de que era mutuo. A menudo abría la boca para hablar, pero se cortaba. Curiosear no estaba sobre la mesa. La privacidad era algo con lo que estaba íntimamente familiarizado. Si no estaba segura de querer decirle algo, él no quería oírlo. Izuku agradeció que ella correspondiera a esa opinión. Hablarle de One for All era tentador, pero decidió no hacerlo. Hoy no era el día, pero jugó con la idea. Si pudiera confiarle a alguien sus sueños, sería Seth. Él sería capaz de contarle todo. Ser completamente honesto con alguien sonaba increíble. No había una sola persona en su vida además de su madre con la que pudiera ser completamente sincero, pero contarle cosas a su madre siempre hacía que se le revolvieran las entrañas de culpa. Tenía suficiente en su plato.
Izuku trató de echar un vistazo furtivo a Setsuna mientras reflexionaba, pero sintió que su rostro se sonrojaba cuando sus ojos se encontraron con los de ella. Ninguno de los dos dijo una palabra, pero comenzaron a caminar un poco más rápido hacia su destino, una sala de juegos local. Cuando Izuku admitió que nunca había estado en una, Setsuno casi voló un ataúd. No tomó mucho más que unos tensos segundos de mirar para que Izuku se derrumbara. Tenía los nervios de punta, pero con Setsuna a su lado, pudo mantenerlos bajo control. Tome los grandes problemas y divídalos en partes más pequeñas, recordó. No estropearía el día de Setsuna con su equipaje. No se tomaron el tiempo para admirar la entrada original. Con los hombros empapados y el pelo mojado, se pusieron a cubierto lo antes posible. Una adolescente mayor les dio una mirada de disgusto cuando pasaron por un puesto de comida, tirando de sus pies del mostrador. ¡Wow! Este lugar suele ser mucho más animado. Setsuna dijo, poniendo sus puños en sus caderas. Eso era cierto. El lugar estaba casi vacío. El único otro niño en todo el lugar era una chica mutante de piel rosada que jugaba DDR de la vieja escuela. Izuku dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Sin hacinamiento, podría sobrevivir a esta salida. Va a haber truenos, así que por supuesto que no hay nadie aquí. ¿Dónde están tus padres?, preguntó la chica del puesto de comida. Setsuna se encogió de hombros, agarrando a Izuku por el hombro. De compras. A las motos, muchacho, dijo, arrastrando a Izuku a un juego. Ella lo llevó a una de las estaciones más grandes, con 2 pantallas grandes y máquinas parecidas a motocicletas a juego. Dejándose caer sobre uno, deslizó unas cuantas monedas. Acelerando las manijas, echó un vistazo a Izuku, que aún no se había sentado. Vamos, vamos, es mi favorito. Puedes dirigir e inclinarte con la cosa. Además, hay algunas habilidades geniales con los botones del manillar que puedes, dijo Setsuna, señalando el mango izquierdo, que estaba deslumbrado con coloridos botones. La izquierda. Ella miró su brazo al mismo tiempo que él. Izuku tarareó, un pequeño hoyo formándose en su pecho. Realmente, parecía un poco divertido, pero Izuku había dejado atrás la idea de los videojuegos. En primer lugar, nunca los había tocado mucho, por lo que no lo había tocado hasta ahora, pero supuso que era solo otra cosa fuera de su alcance. Incluso si se esforzaba por volver a aprender a tocar, nunca sería tan bueno como un competidor normal. Setsuna pareció perdida por un momento, casi habiendo olvidado su predicamento. Echó un vistazo al puesto de comida y vio que la adolescente ya había levantado los pies y sacado su teléfono. Por unos momentos, ella pareció vacilar. Mirando hacia el estrado y a la chica DDR una vez más, se llevó un dedo a los labios en un movimiento de SHH. Su brazo izquierdo saltó y flotó hasta el suelo, serpenteando debajo de una mesa cercana. Izuku hizo una doble toma, dando un paso adelante para detenerla. Tú. Él susurró y gritó, horrorizado de que ella hubiera usado su peculiaridad en público. Ella colocó el dedo índice que le quedaba sobre sus labios para silenciarlo. Justo es justo, ¿verdad? Ya tengo la ventaja de la experiencia sobre ti, no necesito la física también. Ella dijo. Izuku solo miró fijamente, el hoyo en su pecho espasmódicamente mientras sus entrañas chocaban. Éticamente, estaba horrorizado. Usar tu peculiaridad en público, especialmente para personas como ellos, fue un enorme no. Incluso pensar en lo que hizo en el tren envió un escalofrío de miedo por su espalda. Su carrera casi había terminado antes de comenzar, y todo a causa de un ataque de pánico. Debería estar condenando esto, cerrándolo más rápido que una bala. Sin embargo, su acción lo había llenado con tanta calidez que apenas se dio cuenta de cómo las lágrimas caían por sus mejillas. Le tomó unos segundos luchar contra esos miedos al castigo y los dilemas éticos antes de que se sentara. Deslizando algunas monedas, hizo todo lo posible para poner a Setsuna en la tierra. No pasó en la primera carrera ni en la segunda. No el tercero, ni el cuarto, sino el quinto. En la quinta carrera, pudo, apenas, arrebatarle la victoria justo debajo de ella. Para el séptimo y con la mitad de sus fondos por el desagüe, Izuku le ganó.
La risa que compartieron cuando Setsuna recordó su brazo para el noveno resonó a través de la galería vacía. A Izuku le dolían las mejillas de tanto sonreír. No puedo creerte. Me amputé a mí misma, arrancándome el maldito brazo por deportividad, y luego no muestras piedad. ¿Cuándo diablos aprendiste a conducir una motocicleta también de todos modos? Setsuna dijo mientras corrían de regreso a su casa. La ligera llovizna que los había empapado antes se había transformado en una lluvia constante. Izuku se rió, esquivando el camino de una pareja que compartía un paraguas a una cuadra de la tienda Tokage. No es como si fuera difícil. Estoy seguro de que con 2 brazos podrías haber tenido una oportunidad. Izuku gritó sobre la lluvia. El niño, para disgusto de su atlético corazón, se adelantaba a ella. Era solo un pequeño ajustador y alrededor de 1 brazo y 2 pulgadas más ligero. Ella gritó su disgusto tanto por su charlatanería como por su liderazgo, asegurándose de que toda la calle supiera su frustración cuando Izuku dobló la última esquina hacia su casa. Redoblando su trote en una carrera, tomó la esquina lo más rápido que pudo, con la intención de alcanzarlo para cuando llegara a su puerta. No había tenido la intención de chocar con la espalda del chico, que estaba parado inmóvil en la acera. A pesar de que ella fue la que lo golpeó, una vez más fue menos como un placaje y más de ella deslizándose dentro de él cuando la atrapó, solo que esta vez no la golpeó contra el suelo. ¡Wow! ¿Qué es? Comenzó Setsuna, deteniéndose una vez que ella también lo vio. Debajo del saliente de la entrada de su tienda había un adolescente mayor hecho un ovillo. Izuku extendió su mano para evitar que ella avanzara mientras miraba el cuerpo. Un miedo desagradable se iluminó en sus entrañas. Las personas sin hogar no eran comunes en el área, pero ella sabía que estaban allí. Era algo tácito e invisible, como las afiliaciones a pandillas. Su madre le contó historias sobre personas sin hogar de su ciudad natal de Osu. Cómo vivían día a día y solo disfrutaban de la violencia. Cómo atacarían a la gente, especialmente otras personas sin hogar. Este no se veía como el tipo drogadicto de 50 años, pero eso no significaba que no tuvieran problemas. Sacó su teléfono para llamar a su padre en el mismo momento en que Izuku dio un paso adelante. Estuvo clavada en su lugar por un segundo mientras el chico con el que acababa de pasar los últimos 10 minutos, corriendo bajo la lluvia, marchó hacia el cuerpo. Su modo de andar había dado un giro completo de 180, de despreocupado y divertido a sombrío y cauteloso. Parpadeando, por un segundo, vio la cara del niño sobre la suya mientras la protegía a ella y a su madre de los disparos. Con la mano del teléfono colgando inerte a su lado, volvió a concentrarse justo cuando Izuku se agachó sobre la forma propensa del adolescente. Sacudiendo su nerviosismo, corrió y se unió a él. ¿Está bien? Señor, ¿está despierto?, preguntó Izuku. Sus ojos tenían una mirada fantasmal, como si algo hubiera borrado todo el color y lo hubiera reemplazado con pura preocupación. El cuerpo debajo de ellos gimió, moviéndose mientras agarraba su estómago. Un líquido rojo goteaba de entre sus dedos. Ahora que estaba cerca, podía decir sin lugar a dudas que era un hombre. No podía tener más de 18 años, con mechones negros ondulados oscureciendo la mayor parte de su rostro. Además de su cabello espeso, las únicas cosas notables sobre el niño eran como sus raíces eran de un azul bebé y el eczema parecía haber embelesado su rostro. El hombre rodó sobre su espalda, sin soltarse nunca el estómago, o las costillas. Ella no podía decirlo. Enojado. Tan hambriento. El chico hombre gimió. Por primera vez, los ojos de Izuku parecieron parpadear hacia ella, sorprendiéndola. No fue el pánico dolorosamente claro en sus ojos lo que la asustó, sino la breve instancia de olvido cuando sus ojos se encontraron. Como si estuviera mirando a un extraño, pero solo por un instante. Su confusión pareció desaparecer cuando abrió la boca, hablando en un tono que solo había escuchado antes en su abuela. Seth, ¿podrías hacer que tu padre llame a una ambulancia y le traiga algo de comida a este hombre? Déjame llevarlo desde aquí. Izuku dijo, su voz suave mientras ayudaba al niño mayor a sentarse. Setsuna ni siquiera pensó. Corriendo hacia la tienda de comestibles, agarró un panini de la cena de la televisión y lo metió en el microondas de la trastienda. Asomando la cabeza por la escotilla, le gritó a su padre que llamara a una ambulancia.
No sabía por qué cumplía tanto con la solicitud. El hombre la asustó. No había nada que quisiera más en este momento que él desapareciera y que ella olvidara la forma en que se agarraba el pecho. Si se saliera con la suya, el hombre estaría perfectamente bien tan lejos de ella como fuera posible. Aún así, hizo que su padre llamara a una ambulancia y se enganchó el panini al salir. Cuando se lo entregó a Izuku, el niño básicamente obligó a abrir la boca del hombre para comer. No le había costado mucho esfuerzo de su parte. El hombre, al oler la cena, cambió su comportamiento. No era una comida pequeña de ninguna manera, pero el hombre la inhaló como si no fuera ni siquiera un bocado. Tan ferviente en su glotonería que incluso apartó la mano ensangrentada de su estómago para agarrar el sándwich aún más fuerte. Izuku jadeó, colocando sus propias manos sobre la herida del hombre. Oh, chico, una mirada de confusión se deslizó en su rostro de nuevo ante su propia familiaridad. Setsuna miró entre los dos, también confundida. Las palabras sonaron mal en sus labios. El adolescente gimió cuando lo último de su sándwich desapareció en su boca. Por un momento, nadie se movió. A lo lejos, Setsuna notó el sonido sordo de las sirenas. Por la forma en que los ojos del adolescente se abrieron, supuso que él también lo había oído. Empujó a Izuku con una fuerza que parecía imposible para su estado, luchando por ponerse de pie. Agarrando su herida, parecía un animal herido mientras sus ojos se entrecerraban en Izuku. Pest. Susurró, el veneno goteando de sus labios como la rabia. Dio medio paso hacia el callejón, tropezando un momento. Llegó demasiado tarde para detenerlo cuando Izuku dio un paso completo hacia adelante, agarrando la muñeca del hombre. Tú, estás herido. Una ambulancia está en camino, por favor, T-10, quédate. Izuku dijo, tropezando con sus palabras como si estuviera tratando de decir dos cosas a la vez. Maldita sea. Tonto. Vete a la mierda. Dijo, arrancando su brazo con una fuerza inhumana. El adolescente sin hogar dio otro paso hacia el callejón, luego otro. Setsuna agarró la mano de Izuku, evitando que se acercara al niño nuevamente. Algo en su interior le gritaba que esto se sentía mal, y estaría condenada si Izuku sintiera la peor parte. Él se estremeció en su agarre, luciendo en conflicto cuando el sonido de las sirenas se volvió penetrante en sus cabezas. Sus ojos estaban desorbitados cuando los paramédicos llegaron a la escena, pero ya era demasiado tarde. El hombre se había alejado por los callejones. Izuku pareció cerrarse cuando el trío de socorristas les interrogó sobre el paradero del hombre, agachándose en el suelo como una bola. Él no se movió cuando ella tiró de su mano, su agarre se había vuelto de hierro en el de ella. Observó cómo los trabajadores de salud corrían por el callejón en busca del hombre. Algo le dijo que no lo encontrarían. Su corazón se hundió cuando miró a Izuku. Parecía totalmente asustado. Usando más fuerza, lo puso de pie y lo llevó adentro, lejos de las sirenas ruidosas. Pasó junto a su padre al entrar, murmurando algo sobre llevar a Izuku adentro por un rato mientras lo llevaba arriba. Su padre asintió, diciéndole que llamaría a su madre. Setsuna lo dejó sentarse en su cama. No importaba que estuviera empapado, era la parte más cómoda de la habitación más insonorizada de la casa. La angustia se apoderó de ella mientras observaba a su amigo tratar de recomponerse. Oye, Izu. ¿Lo conocías? Parecía un poco. Setsuna se desvaneció cuando vio que Izuku se ponía rígido. Nunca en mi vida. Dijo, sin mirarla. Todas sus emociones más blandas parecieron salir a la superficie ante la mentira obvia. Manteniendo las lágrimas a raya, trató de darle palmaditas en el hombro. No te rindas, entonces. Probablemente solo se estaba volviendo loco. El tipo tenía un agujero en el estómago, y todo. Ella dijo. Izuku llevó sus rodillas a su pecho, plantando su frente entre ellas. Yo supongo. El día siguiente fue uno de sus raros días de descanso, gracias a Dios. Izuku lo pasó en su habitación, mayormente durmiendo y escuchando el golpeteo de la lluvia contra el techo. La ligera llovizna había resultado ser una tormenta anormal, del tipo de las que solo aparecían unas pocas veces al año, y nunca tan abruptamente. Daba vueltas y vueltas en su cama, su mente nunca dejaba la cara del hombre herido. Estaba cicatrizado, agrietado y áspero en los peores lugares.
Izuku no era un experto, pero definitivamente no era por el uso de drogas. Parecía un mal caso de un trastorno de la piel. Sin embargo, no era el rostro inquietante del hombre lo que mantenía su mente ocupada. Era la furiosa corriente de One for All en su estómago que solo empeoraba a medida que pensaba más en él. Su peculiaridad estaba viva. Eso lo sabía con certeza. Incluso si la peculiaridad en sí no fuera orgánica, albergaba la conciencia de al menos 8 personas. Pensaba, sentía, tenía opiniones. Por lo general, esas opiniones fueron silenciadas, si es que eran notables, y en raras ocasiones, se inclinaron particularmente fuerte de una manera positiva o negativa. Migiteye y Gran Torino, por ejemplo, siempre le revolvían un poco el estómago. Al igual que el entrenamiento, el combate o los secretos relacionados con la peculiaridad en sí, su instinto nunca le había dado una reacción tan visceral a una sola persona. One for All había estado aullando, chillando y llorando mientras presionaba sus manos contra la herida olvidada del hombre. Peligro, amor. Caos y peligro y miedo y tanto amor. Era la mayor pasión que jamás había sentido y ni siquiera habían sido sus propios sentimientos. No lo entendió, y eso lo asustó. Todo lo que quería, todo lo que necesitaba, era volver a hablar con los portadores. Izuku necesitaba su guía, compañía y, lo que es más importante, información verbal. A pesar de sus muchos talentos, la inteligencia emocional no era uno de ellos. Compasión, servidumbre, amistad, amor. Las emociones lo alimentaban, pero no tenía una idea de lo que significaba todo eso. Sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal, y actuaría de acuerdo con ese conocimiento sin dudarlo, pero entenderlo. No le preguntes. Sin los vestigios, todo lo que tenía que hacer era su intuición, y su intuición no estaba cooperando mucho con su cerebro hoy. La estática había llenado su cerebro después de la aparición del EMP, sin siquiera considerar la confusión que su peculiaridad le estaba causando. Exhalando por la nariz, Izuku se sentó. Estirándose, miró el reloj. 12:40 p.m. Había estado abatido desde la mañana, y la mitad del día había terminado. One for All todavía se retorcía en sus entrañas, pero se debilitó desde que se despertó. No tenía ni idea de qué hacer con el hombre extraño, pero no importaba en este momento. Si realmente era tan importante, los vestigios tendrían que llegar a él. Revisando su teléfono, tenía alrededor de una docena de mensajes de texto. 10 eran solo de Setsuna, desde cuestionar cómo se sentía después de ayer hasta vídeos de gatos callejeros jugando afuera de su ventana. Uno era de Migiteye, y explicaba cómo estaba retrasando su próxima sesión debido al clima. El tercero, sin embargo, era de un contacto que hasta ahora no había usado desde que lo recibió. Shoto Todoroki. Pregunta. ¿Puedo llamar? Adjunto al mensaje singular había un enlace a una hoja de trabajo. Izuku, a pesar de la agitación en su corazón, esbozó una pequeña sonrisa. Cualquier cosa para distraer su mente del ayer, aunque, en el fondo de su mente, sabía que realmente no quería olvidar. No solo se divirtió mucho con Setsuna e hizo un gran progreso con su control de peculiaridad, sino que sabía que volvería a ver al hombre. One for All estaba seguro.